El viento ártico aullaba entre las montañas como una advertencia, y en 20 minutos, la sangre teñiría de carmesí la prístina nieve blanca. La base conjunta Elondorf-Richardson nunca había presenciado un ataque como este. El ejercicio multinacional Escudo Ártico debía ser un ejercicio rutinario de operaciones en clima frío por parte de las fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y polacas. En cambio, a las 2 horas, sofisticados mercenarios se habían infiltrado en el perímetro, habían destruido la armería principal con precisión quirúrgica y ahora continuaban su asalto a través de una cegadora tormenta de nieve. La temperatura había bajado a menos 30 grados centígrados, convirtiendo el aliento en cristales de hielo y haciendo que cada movimiento fuera una agonía. Antes de profundizar en esta increíble historia, debo preguntar: ¿alguna vez han presenciado a alguien siendo completamente subestimado? Tal vez hayan visto a un compañero de trabajo discreto revelar de repente un talento asombroso o a alguien demostrar que todos los escépticos estaban equivocados. Me encantaría saberlo en los comentarios. Personalmente, los leo todos y sus historias me inspiran. Y si les gustan las historias de guerreros ocultos y héroes improbables, por favor, denle las gracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir desvelando estas extraordinarias historias de valentía que merecen ser contadas. Elena estaba revisando el inventario en el almacén de Sub-Zero cuando las primeras explosiones sacudieron la base. Su trabajo era sencillo: rastrear los envíos de munición, mantener registros de suministros y garantizar protocolos de almacenamiento adecuados. Durante 8 meses, había sido una simple contratista civil más. Su ligero acento ruso atraía miradas sospechosas, pero poco más. Cumplía con sus tareas con silenciosa eficiencia, siempre educada, siempre invisible. Los demás contratistas la llamaban el fantasma, no por ninguna habilidad en particular, sino porque parecía desvanecerse en el fondo de cada habitación en la que entraba. El ataque había sido preciso y profesional. La armería principal estalló en una bola de fuego que iluminó la noche ártica. Explosiones secundarias destruyeron millones de dólares en municiones y armas. La voz del coronel Harrison crepitó en el sistema de comunicación de toda la base. Todo el personal, militar y civil, preséntense a posiciones defensivas. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Cualquiera que pueda sostener un arma debe estar en la línea. Elena había cogido sus guantes tácticos. La avanzada tecnología de regulación térmica, desarrollada originalmente para operaciones especiales en el Ártico, mantenía la destreza a menos 40 grados. La compatibilidad con pantalla táctil integrada permitía acceso instantáneo a dispositivos de comunicación encriptados, de los que dependían los contratistas militares para la transmisión segura de datos en el campo de batalla. Se los puso con soltura y luego buscó algo más. Una pequeña libreta guardada en su chaqueta, con sus páginas cubiertas de símbolos que no significarían nada para quien las viera. El almacén de armas auxiliares era un caos. Los soldados se apresuraban a buscar lo que quedaba tras la destrucción de la armería principal. Viejas armas de entrenamiento, reliquias oxidadas de conflictos anteriores, cualquier cosa que pudiera disparar. Elena se movía entre la multitud cabizbaja, intentando pasar desapercibida, pero su paso estaba bloqueado por una muralla de músculos y arrogancia. El sargento Brooks medía 1,93 metros y pesaba 109 kilogramos, con el porte de un Navy SEAL. Su equipo lo flanqueaba, todos con la sonrisa segura de sí mismos de quienes nunca se han encontrado con una situación que no puedan controlar. Brooks miró a Elena con manifiesto desprecio. Vaya, vaya, el contratista civil ruso quiere jugar a los soldados. Su escuadrón rió, el sonido áspero en el aire gélido. Dime, chica de logística, ¿sabes siquiera cómo cargar un cargador? ¿O solo enseñan hojas de cálculo en Moscú? Elena no dijo nada, sus ojos grises fijos en el suelo. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio a menudo era la mejor defensa. Pero Brooks no había terminado. Tomó un antiguo AK-47 de la pila de desechos,
Un arma tan vieja y descuidada que el óxido había corroído partes del cajón de mecanismos. La culata de madera estaba agrietada, el metal picado por la corrosión. Parecía sacado de un campo de batalla hace décadas y dejado pudrir. «Aquí tienes algo apropiado para ti», dijo Brooke, arrojando el rifle a sus pies con deliberada despreocupación. «Basura soviética por basura soviética. Intenta no dispararte, suponiendo que siquiera dispare». Su equipo estalló en carcajadas cuando Elena se agachó para recuperar el arma, con movimientos cuidadosos y deliberados. Lo que sucedió después hizo que la risa se les apagara en la garganta. Las manos de Elena se movían sobre el AK-47 con la fluidez de un pianista de concierto al tocar las teclas. En 15 segundos, había desmontado el arma por completo, colocando cada componente en perfecto orden sobre una caja de municiones. Sus dedos trabajaban con precisión mecánica, limpiando la corrosión del portador del cerrojo, comprobando la tensión del resorte y examinando el cañón en busca de obstrucciones. Los soldados que observaban guardaron silencio, reconociendo la experiencia al instante, aunque no pudieran procesar lo que presenciaban. El mayor Petrov, el enlace polaco de la OTAN, había estado observando desde el otro lado de la sala. Sus ojos se abrieron de par en par mientras Elena reensamblaba el arma aún más rápido de lo que la había desarmado, sus manos moviéndose en patrones que evocaban viejos recuerdos de su entrenamiento con las fuerzas especiales de Europa del Este. Algo en la forma en que sostenía el rifle, el ángulo específico de su postura, el ritmo particular de sus movimientos. Todo hablaba de un entrenamiento mucho más allá del de cualquier contratista civil. El coronel Harrison irrumpió por la puerta, su presencia de mando llenando el espacio. «Escuchen. Las fuerzas enemigas han traspasado el perímetro exterior. Tenemos 8 minutos antes de que invadan esta posición. Si no pueden disparar con precisión, busquen munición para quienes sí puedan. Si no pueden correr, cúbranse y agáchense. Esto no es un ejercicio de entrenamiento. Usan munición real y no hacen prisioneros». A través de las ventanas esmeriladas, los fogonazos iluminaban la noche como fuegos artificiales mortales. El característico ruido de las armas automáticas se acercaba cada segundo. El ruido de la radio llenaba el aire, informes de bajas, solicitudes de refuerzos, llamadas desesperadas por munición que ya no existía. El plan defensivo de la base había asumido el acceso a la armería principal. Sin ella, estaban en inferioridad numérica y de armamento. «Contacto. Dron enemigo en camino». «A las 2», gritó alguien. Todos levantaron la vista y vieron un elegante dron de reconocimiento sobrevolando el complejo, con sus cámaras enviando información en tiempo real a la fuerza atacante. Brooks levantó su carabina M4 y disparó una ráfaga de 3 balas. Las balas se desviaron, detonando una torre de comunicaciones. Maldijo, se ajustó la posición y volvió a disparar. Nada. Elena se acercó con determinación a una ventana. Sostenía el antiguo AK-47 con firmeza. Exhaló lentamente, formando una pequeña nube de vapor en el aire gélido, y apretó el gatillo. El dron chispeó, giró bruscamente y se estrelló contra la nieve a 200 metros de distancia. El único disparo había impactado en el compartimento de la batería, el único punto vulnerable del blindado. «Tiro de suerte», murmuró Brooks, pero su voz carecía de convicción. Su equipo intercambió miradas inseguras. Nadie hacía tiros de suerte como ese, y menos con un rifle oxidado que debería estar en un museo. El mayor Petro se acercó, observando a Elena con renovado interés. «Esa técnica», dijo en voz baja, con un inglés acentuado. «El patrón de respiración, el control del gatillo. ¿Dónde aprendiste a disparar así?» Elena no respondió. Su atención se centró en la batalla que se desarrollaba afuera. A través de los remolinos de nieve, pudo ver a las fuerzas enemigas moviéndose en equipos coordinados, utilizando la cobertura y el ocultamiento con destreza profesional. No eran insurgentes al azar ni milicias locales. Eran mercenarios entrenados con equipo y tácticas de primera.
La radio crepitaba con tráfico urgente. Referencia de cuadrícula de francotirador 273. Tenemos 2 hombres abatidos. Necesitamos supresión inmediata. A través de la mira de su rifle, Brooks pudo ver el fogonazo desde un edificio a 400 metros de distancia. El francotirador tenía una excelente posición cubriendo la entrada principal a su posición defensiva. Sin armas pesadas ni capacidad precisa de contrafrancotirador, estaban inmovilizados. Señor, necesitamos flanquear esa posición, le dijo Brooks al coronel Harrison. Mi equipo puede. El coronel lo cortó. Negativo. Muévanse ahí. Ese francotirador los destrozará antes de que lleguen a 20 metros. Necesitamos. Nunca terminó la frase. Elena ya se había movido, deslizándose por la pared hacia otra ventana. Los demás la observaron con incredulidad mientras estudiaba el ángulo, teniendo en cuenta la velocidad del viento, la caída de la bala y cómo la nieve podría afectar la trayectoria. Era un tiro imposible. 400 metros a través de una ventisca con un rifle que no había recibido el mantenimiento adecuado en años. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió Brooks. Vas a revelar nuestra posición. Elena lo miró, y por primera vez, algo en sus ojos lo hizo retroceder. No era agresión, ni bravuconería, sino una fría certeza propia de un campo de batalla, no de un almacén de suministros. Se volvió hacia la ventana, ajustó su postura un instante y disparó. A 800 metros, a través de un hueco en la nieve arremolinada de apenas 7,5 centímetros de ancho, la mira del francotirador explotó. El hombre que estaba detrás cayó sin hacer ruido. Un disparo de precisión que debería haber sido imposible en condiciones perfectas, y mucho menos en una tormenta ártica con equipo deficiente. La sala quedó en completo silencio, salvo por los lejanos sonidos de la batalla. La mano del mayor Petrov se había movido inconscientemente hacia su arma, no en señal de amenaza, sino de reconocimiento. Su mente repasaba velozmente recuerdos de informes clasificados, leyendas susurradas en la comunidad de operaciones especiales, historias de operadores fantasma que podían realizar disparos imposibles y desaparecer sin dejar rastro. Sistema, susurró, usando la palabra rusa para el arte marcial practicado por las fuerzas especiales de Spetsnaz. Eso no es solo puntería. Eso es contacto de retaguardia, gritó alguien. Están dentro del perímetro. El teléfono satelital encriptado del puesto de mando del coronel Harrison utilizaba protocolos de encriptación cuántica de grado militar, lo que permitía compartir inteligencia del campo de batalla en tiempo real a través de canales seguros que impedían la interceptación enemiga. Su diseño robusto soportaba condiciones árticas extremas que destruirían los equipos de comunicación convencionales. Pero ni siquiera la encriptación cuántica podía ayudar si el enemigo ya estaba dentro de sus líneas. Equipo médico atrapado en el sector 3. El operador de radio gritó. 5 hostiles. Están inmovilizados con heridos. Necesitan asistencia inmediata. Brooks y su equipo SEAL comenzaron de inmediato a revisar sus armas, preparándose para moverse. Era un problema táctico estándar de una unidad pequeña. Moverse al contacto. Establecer superioridad de fuego. Extraer a los aliados. Lo habían hecho cientos de veces en entrenamiento y combate. Pero cuando se giraron para partir, Elena ya se había ido. Se movía por la oscuridad ártica como si hubiera nacido para ello. Sus pasos silenciosos en la nieve a pesar de la velocidad de su movimiento. El paso fantasma, una técnica de infiltración de los Spetsnaz que combinaba la colocación específica de los pies con la respiración controlada para minimizar el sonido y la señal térmica. Era algo que llevaba años dominar, algo que ningún contratista civil debería saber de su existencia, y mucho menos ser capaz de ejecutar a la perfección. El equipo médico estaba atrapado en una estructura prefabricada cerca del parque móvil. 5 mercenarios habían preparado una emboscada de manual. Tenían campos de fuego superpuestos, buena cobertura, y los médicos estaban inmovilizados sin ningún lugar a donde correr.
Para cuando Brooks y su equipo llegaron, esperaban encontrar una situación de rehenes o una masacre. En cambio, encontraron a Elena. Apareció detrás de los mercenarios como un espectro. El antiguo AK-47 hablando 5 veces en rápida sucesión. 8 segundos, 5 disparos, 5 objetivos abatidos. Cada mercenario cayó con una herida precisa en el sistema nervioso central. El tipo de disparo que requería no solo habilidad, sino un profundo conocimiento de la anatomía humana y el rendimiento balístico. Los médicos observaron conmocionados cómo Elena se movía entre los mercenarios caídos, examinándolos con profesionalidad. Cuando estuvo satisfecha de que ya no representaban una amenaza, se arrodilló junto al soldado herido que los médicos estaban tratando. Sus manos se movían con destreza, examinando sus heridas mientras le hablaba con calma y tranquilidad. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que heló la sangre del mayor Petrov. Las manos de Elena se movían con un patrón rápido, una señal táctica que no se había usado en años, algo específico de una unidad muy particular dentro de las fuerzas especiales rusas. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho, la memoria muscular tomando el control en el fragor del combate. Belly Bull, susurró Petrov. Las palabras rusas se las llevó el viento. Lobo blanco, Dios mío, está viva. Brooks escuchó las palabras, pero no entendió su significado. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Lobo Blanco? Antes de que Petrov pudiera responder, Elena se movió de nuevo. Había notado algo que los demás habían pasado por alto. Nieve removida cerca del edificio del generador. Patrones que sugerían movimiento humano reciente intentando permanecer oculto. Mientras los demás se concentraban en las amenazas obvias, ella ya pensaba 3 pasos por delante. Los generadores alimentaban el sistema de calefacción de la base. Con menos 30 grados centígrados, perder calor no solo sería incómodo, sino fatal en cuestión de horas. Elena se acercó al edificio con la cautela de un libro de texto. El rifle listo, pero no amenazante. Cada movimiento calculado para minimizar la exposición y maximizar el tiempo de reacción. Dentro, encontró lo que sospechaba. 3 bloques de explosivos C4 colocados profesionalmente para causar el máximo daño con la apariencia de una falla mecánica catastrófica. El cronómetro marcaba 4 minutos y 37 segundos. La mayoría habría corrido, habría pedido la desactivación de explosivos y habría seguido el protocolo. Elena simplemente se arrodilló y se puso a trabajar. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, rastreando cables, identificando los cables señuelo diseñados para activar el dispositivo si se manipulaba incorrectamente. Esto no era un entrenamiento militar estándar de demolición. Esta era la experiencia que venía de operaciones reales, de desarmar dispositivos reales bajo presión real con consecuencias reales. 3 minutos, 12 segundos restantes cuando aisló el detonador principal. 2 minutos 45 segundos cuando comenzó el delicado proceso de separar el detonador de la carga principal. 1 minuto 18 segundos cuando finalmente levantó el dispositivo desarmado y lo dejó cuidadosamente a un lado. Salió del edificio del generador para encontrar a Brooks y su equipo en un tiroteo con un escuadrón de mercenarios que habían flanqueado su posición. Los sellos eran buenos, la cobertura y el movimiento del libro de texto, el control de fuego disciplinado, la comunicación profesional, pero estaban inmovilizados, recibiendo fuego preciso de mercenarios que claramente tenían su propio entrenamiento militar. Elena observó durante exactamente 3 segundos, su mente calculando ángulos, distancias, prioridades de amenaza. Luego se movió. El primer mercenario no la vio venir. Apareció en su hombro como un fantasma, la culata de la K-47 aplastándole la laringe antes de que pudiera gritar. El segundo se giró al oír caer a su compañero, solo para encontrar a Elena ya dentro de su guardia. Un rodillazo en el plexo solar, un codazo en la sien, y cayó. El tercer mercenario logró girar su arma, apretando el gatillo con fuerza. Elena fluyó alrededor de la boca del cañón como agua,
su mano guiando el cañón mientras las balas surcaban el aire donde había estado parada. El antiguo AK-47 que tenía en las manos estaba vacío ahora, pero eso no importaba. Lo invirtió. Usando la sólida culata de madera como un garrote, el golpe asestado con precisión en la unión del cuello y el hombro, Brooks observó con atónita incredulidad cómo esta pequeña mujer, esta contratista civil de la que se había burlado y desestimado, desmantelaba sistemáticamente a 3 asesinos entrenados con la brutal eficiencia que solo había visto en los operadores especiales de élite. Pero fue su economía de movimientos lo que realmente delató su entrenamiento. Sin movimientos desperdiciados, sin vacilación, sin piedad. Cuando el tercer mercenario intentó sacar un cuchillo, Elena simplemente se puso a su alcance, le sujetó el brazo y se lo rompió a la altura del codo con un giro brusco. El cuchillo se le cayó de los dedos inertes y ella lo atrapó antes de que tocara el suelo, invirtiendo la hoja y clavándosela entre las costillas con un movimiento fluido. El encuentro había durado menos de 30 segundos. «Listo», dijo en voz baja, la primera palabra que pronunciaba desde que comenzó la lucha. Su voz era firme, sin señales de esfuerzo, a pesar de la violencia que acababa de desatar. Recogió una de las armas de los mercenarios caídos, una moderna carabina M4 con miras ópticas y silenciador, comprobando su carga con la misma falta de práctica que había mostrado con el antiguo AK. Brooks recuperó la voz. «¿Cómo? ¿Qué demonios fue eso?» Elena lo miró, y algo en sus ojos lo hizo retroceder involuntariamente. No es agresión, ni orgullo, solo un reconocimiento cansado de habilidades que probablemente esperaba no volver a usar nunca más. «Sobreviviendo», dijo simplemente, y luego se giró para buscar nuevas amenazas. Pero el mayor Petrov ya estaba en su radio, con voz urgente, mientras le hablaba al coronel Harrison. «Coronel, necesito que escuche con mucha atención. La mujer que usted conoce como Elena Bulov, creo que es otra persona. Alguien que se supone que está muerta». La radio crepitó con la respuesta de Harrison. «Mayor, este no es el momento para... Señor, con todo respeto, necesita escuchar esto. Hace 3 años, un operador del grupo Alfa Spetsna desapareció en combate durante una operación clasificada. Nombre en clave, Lobo Blanco. 127 bajas confirmadas. Considerado el mejor tirador de precisión de las fuerzas especiales rusas. Especializado en guerra ártica y combate urbano. A través de la ventana del puesto de mando, el coronel Harrison observó a Elena moverse por el campo de batalla, coordinándose con sus tropas, identificando amenazas, tapando huecos en su defensa con una comprensión táctica que rivalizaba con la de sus mejores oficiales. «Continúe», dijo en voz baja. La capitana Valentina Kosova fue declarada muerta tras rechazar una orden directa de disparar contra civiles durante una operación en Chesna. El FSB puso una recompensa de $5 millones por su cabeza. «Viva o muerta». «Señor, he visto la técnica del paso fantasma que acaba de usar. He visto esa postura de tiro. La forma en que desmontó ese AK. La señal con la mano que probablemente ni siquiera sabe que está usando». La mente de Harrison repasó rápidamente las implicaciones. Una exoperadora de las fuerzas especiales rusas en su base en medio de un tiroteo con acceso a armas y a sus comunicaciones tácticas. Según todos los protocolos de seguridad, debería ser detenida de inmediato. Pero mientras observaba, Elena identificó otro intento de flanqueo de los mercenarios, moviéndose para interceptarla con 3 soldados que la siguieron sin rechistar. Fuera lo que fuese en ese momento, era la luchadora más eficaz en el campo de batalla, y necesitaban toda la ventaja posible. El mayor Harrison preguntó finalmente, ¿puede confirmar su identidad? Hubo una pausa. A través de la nieve y el caos, Petrov observó a Elena enfrentarse a otro grupo de mercenarios. Esta vez, no se molestó en ser sigilosa ni sutil. La carabina M4 hablaba en ráfagas controladas. Cada gatillo derribaba un objetivo con precisión mecánica. Cuando se le acabó el cargador, cambió a su arma de mano sin dudarlo,
continuando su avance con fuego efectivo. Apostaría mi carrera a ello, señor. La voz de Petrov llegó por la radio. Es Valentina Kozlova. Y si está aquí, si se ha estado escondiendo como contratista civil, señor, debemos preguntarnos por qué la operadora más buscada del FSB trabaja en nuestra cadena de suministro. Pero no había tiempo para más especulaciones. El asalto mercenario se había intensificado, y ahora Elena se enfrentaba a una nueva amenaza. 3 operadores con equipo táctico negro salieron del parque móvil, moviéndose con la fluida coordinación de profesionales de primer nivel. A diferencia de los demás, estos hombres no mostraron sorpresa ante las habilidades de Elena. Habían estado observando, aprendiendo, adaptándose. El operador principal habló en un inglés con acento, y su voz se oyó a través de la tormenta. Capitán Kozlova, $5 millones es mucho dinero, pero el FSB endulzó el trato. Ofrecerán nuevas identidades para todo mi equipo si traemos su cabeza. La expresión de Elena no cambió, pero su postura se alteró sutilmente. El M4 se elevó hasta su hombro mientras respondía en ruso, con una voz fría como el viento ártico. Entonces, deberías haber traído más hombres. Lo que siguió fue una clase magistral de combate cuerpo a cuerpo. Los 3 mercenarios eran buenos. Fuerzas especiales entrenadas, experimentadas, despiadadas. Se movían en perfecta sincronización, intentando rodear a Elena, obligarla a enfrentarse a campos de fuego superpuestos. Pero Elena había pasado años perfeccionando su oficio contra los mejores operadores del mundo. Fluía entre sus disparos como humo, usando los vehículos dispersos como cobertura, obligándolos a moverse donde ella quería. Cuando el primer operador intentó flanquear a la izquierda, ella ya estaba allí, con el cuchillo que había tomado antes, encontrando el hueco en su chaleco antibalas con precisión quirúrgica. Cayó con un gorgoteo, agarrándose la garganta. El segundo operador abrió fuego con su rifle en modo automático, intentando inmovilizarla a través del gran volumen de fuego. Elena rodó tras un bloque de motor mientras las balas rebotaban en el metal, contó los segundos y emergió justo cuando él necesitaba recargar. 2 disparos al centro de masa, 1 en la cabeza. El ejercicio de caza Mossad se ejecutó a la perfección. El tercer operador, el que había hablado, era el mejor. No entró en pánico ni desperdició munición. En cambio, se replegó a una posición defensiva, obligando a Elena a acercarse a él. Era una táctica inteligente. Hacerla salir de su escondite, exponerse. Pero Elena tenía una ventaja que él no podía explicar. Sabía que esta base había pasado 8 meses memorizando cada edificio, cada rincón, cada posible posición de combate. Mientras esperaba a que avanzara, ella ya había dado la vuelta a un túnel de mantenimiento, emergiendo tras él como la muerte misma. Olvidaste la primera regla para cazar lobos, dijo en voz baja en ruso. Se giró, intentando girar su arma, pero ella ya estaba dentro de su guardia. Un golpe con la palma en el plexo solar, un rodillazo en la cara mientras se doblaba, y luego su propio cuchillo deslizándose entre sus costillas. Cazamos en grupo, terminó, de pie junto a su cuerpo. El área inmediata estaba despejada, pero Elena podía oír más disparos desde el puesto de mando. Sin dudarlo, corrió a través de la nieve y al llegar encontró la posición del coronel Harrison bajo un intenso ataque. Los mercenarios restantes habían concentrado sus fuerzas allí, reconociéndola como el centro neurálgico de la defensa de la base. Brooks y su equipo SEAL defendían la línea, pero a duras penas. 2 de sus hombres estaban abatidos, heridos, pero seguían luchando. La munición escaseaba y los mercenarios tenían superioridad numérica y de posicionamiento. Elena no se anunció, no se coordinó con los defensores. Simplemente apareció en el flanco de los mercenarios y se puso manos a la obra. El M4 ladró sin parar, cada disparo, dando en el blanco. Cuando se quedó sin munición, recogió una AK de un enemigo caído. Cuando se vació, utilizó granadas extraídas de los cuerpos.
Siempre en movimiento, siempre a la caza, un lobo blanco en su elemento. Brooks la observaba trabajar con una mezcla de asombro y vergüenza. Cada palabra desdeñosa que pronunciaba, cada gesto burlón, parecía arder en su memoria. Esta mujer, esta guerrera, había soportado su desprecio en silencio, a pesar de poseer habilidades que hacían parecer a todo su equipo como aficionados. La situación cambió rápidamente. Los mercenarios que avanzaban con confianza se vieron de repente atrapados entre el fuego defensivo de Loceal y el implacable asalto de Helena. Cundió el pánico, y el ataque disciplinado se convirtió en una retirada desesperada. Quienes intentaron huir fueron aniquilados. Quienes intentaron rendirse no encontraron piedad en la mujer a la que habían venido a matar. Cuando el último disparo se desvaneció en el viento ártico, 23 cuerpos enemigos cubrían la nieve. La base había resistido contra todo pronóstico sin bajas aliadas tras la intervención de Helena. En el repentino silencio, Helena permaneció entre los muertos, con los rifles aún en alto, buscando amenazas que ya no existían. La nieve había empezado a acumularse sobre sus hombros, dándole el aspecto de una estatua tallada en hielo y violencia. Lentamente, bajó el arma y se giró para encontrarse con todos los supervivientes mirándola. Brooks se acercó con cautela, su habitual arrogancia reemplazada por algo cercano a la reverencia. «Dios mío, lo siento. No lo sabía. No podía saberlo. El conocimiento no cambia nada», respondió Helena con voz monótona. «Se juzga por la apariencia, no por la capacidad. Es un error común». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Uno que suele costar vidas». El coronel Harrison salió del puesto de mando. El mayor Petro a su lado. La expresión del coronel era indescifrable mientras observaba a la mujer que había salvado su puesto sin ayuda de nadie. «Mulov», empezó, pero se detuvo. O debería decir, «Capitana Kozlova». Los hombros de Helena se hundieron ligeramente. El peso de su identidad expuesta se apoderó de ella como un sudario. «Helena Bulov», dijo con firmeza. «Valentina Kozlova murió hacía 3 años en Grozny, muerta en combate según los registros oficiales». «Los registros parecen estar equivocados», observó Harrison. «Los registros se pueden corregir», respondió Helena. Y había algo en su tono que hizo que todos los presentes comprendieran que no era una petición. Petrov dio un paso al frente, incapaz de contener su curiosidad. «Las historias sobre ti, la Operación Nevada, el asedio de Beasyin, las 47 confirmaciones en 72 horas. Son ciertas». Los ojos grises de Helena se encontraron con los suyos. «¿Importa? Esas operaciones cumplieron su propósito. La gente que debía morir está muerta. La gente que necesitaba ser salvada fue salvada. El resto es solo papeleo». Pero Harrison no había terminado. Sacó una tableta e introdujo códigos que accedían a bases de datos clasificadas. En cuestión de segundos, mostró el expediente completo del FSB de Helena, su hoja de servicio real, condecoraciones y, finalmente, la orden de baja. Rechazó la orden directa de atacar objetivos civiles, leyó en voz alta. Desapareció durante la extracción. Se presume que fue asesinada por el equipo de la FSB. Levantó la vista. «Pero sobreviviste». «Tenía una hija», dijo Helena simplemente, «de 6 meses cuando recibí esas órdenes. La miré a la cara y supe que no podía seguirlas. Así que Valentina Kozlova murió y nació Helena Bulov». «¿Dónde está ahora?», preguntó Harrison con dulzura. «A salvo en Canadá, con gente que piensa que solo soy una mujer que intenta mejorar su vida». La voz de Helena se quebró un poco. «Ya tiene 6 años. Me llama todos los domingos. Me cuenta del colegio, de sus amigos, de sus dibujos. No tiene ni idea de que su madre era un monstruo». «No eres un monstruo», dijo Brock de repente. «Los monstruos no se niegan a matar civiles. Los monstruos no arriesgan sus vidas para salvar a otros». Helena lo miró con algo que podría haber sido lástima. «Sargento,
He matado a 127 seres humanos. Recuerdo cada rostro, cada nombre cuando lo conocí. Puedo decirle exactamente dónde impactaron las balas, cuánto tardaron en morir. Si eso no es un monstruo, ¿qué lo es? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta y tal vez sin respuesta. Harrison cerró la tableta. En una hora, esta base estará llena de investigadores. Querrán saber cómo un contratista civil derribó a una compañía mercenaria entera. Querrán respuestas que no puedo dar sin exponerte. Entonces no las des, dijo Elena. Caminó hacia la consola de comunicaciones y comenzó a escribir. Las grabaciones de seguridad se pueden corromper. Los registros se pueden alterar. 23 muertos enemigos pueden atribuirse a la heroica defensa de tu equipo SEAL y el personal de la base. Me estás pidiendo que falsifique los informes oficiales, dijo Harrison. Te estoy pidiendo que dejes que una mujer muerta siga muerta, respondió Elena. Para una niña de 6 años que necesita a su madre más de lo que el FSB necesita su libra de carne. El coronel guardó silencio un largo rato. A su alrededor, los demás soldados esperaron, comprendiendo que estaban presenciando algo más grande que las normas y el protocolo. Petro, dijo Harrison finalmente, te equivocaste. En el fragor de la batalla, creíste reconocer a alguien, pero claramente Elena Bulov es solo una contratista civil que demostró una valentía notable bajo fuego. Petro lo entendió de inmediato. Por supuesto, señor, fue mi error. El estrés del combate puede jugar malas pasadas con la memoria. Harrison se giró hacia Brooks y su equipo. Caballeros, su actuación fue excepcional. Se enfrentaron a una fuerza numéricamente superior. Sus informes posteriores reflejarán su heroísmo. La señora Bulov brindó un valioso apoyo, nada más. Brooks empezó a protestar. Señor, eso no es exactamente lo que pasó, dijo el sargento Harrison con firmeza. A menos que prefieran explicar a una junta de investigación por qué acosaban a una contratista civil minutos antes de un ataque que ella, de alguna manera, repelió sola. La comprensión se dibujó en el rostro de Brooks. Asintió lentamente. Sí, señor. Un esfuerzo de equipo excepcional. No podría haberlo logrado sin el apoyo de todos. Elena se movió por el puesto de mando, sus dedos volando sobre los teclados, corrompiendo archivos, editando registros, creando una narrativa digital que borró a Witte-Wolf preservando los hechos esenciales. Cuando terminara, la única evidencia de su verdadera identidad estaría en la memoria de los presentes. La Fuerza Delta querrá reclutarlos, dijo Harrison en voz baja. Sí a 2. Una vez que se sepa lo que pasó aquí, incluso con nuestra versión editada, la gente hará preguntas. Entonces desapareceré, respondió Elena. Ya lo he hecho antes. No, dijo Harrison con firmeza. Te quedarás aquí haciendo tu trabajo, siendo invisible, porque eso es lo que quieres, ¿no? Ser solo una cara más entre la multitud, solo otra contratista haciendo su parte. Elena lo miró con sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. Lo harías. Señorita Bulov, salvó todas las vidas en esta base. Lo menos que podemos hacer es proteger la suya. 6 meses después, Elena Bulov seguía trabajando en el almacén de suministros de la base conjunta Elmenorf Richardson. Seguía moviéndose con silenciosa eficiencia, seguía siendo reservada, seguía llamando a su hija todos los domingos. Pero las cosas habían cambiado de forma sutil. Brooks, ahora su protector más feroz, había instituido un destacamento de seguridad no oficial. Alguien de su equipo siempre estaba cerca casualmente cuando ella trabajaba. Un ángel de la guarda en multicámara. El nuevo personal que cometió el error de faltarle el respeto al contratista ruso tranquilo se encontró rápidamente educado sobre la importancia de tratar a todos con cortesía profesional. El AK-47 oxidado que había comenzado todo ahora colgado en un lugar de honor en la oficina del coronel Harrison. Un recordatorio de que los héroes no siempre usan uniformes y que los depredadores más peligrosos a menudo se esconden a la vista.
Elena se paró en el almacén una noche viendo el sol pudo las montañas de Alaska. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de su hija, una foto de un dibujo que había hecho en la escuela. Mostraba a una mujer rodeada de copos de nieve de pie alto y fuerte. Mi mamá es valiente, decía el título. Ella trabaja lejos para mantener a la gente a salvo. Elena sonrió, una expresión rara que transformó su rostro. Ella escribió, tu mami te ama más que toda la nieve en Alaska. Cuando golpeó, sus sentidos entrenados detectaron el movimiento detrás de ella. Se giró para encontrar a un hombre mayor con ropa civil parada en la puerta. Su rodamiento, sus ojos vigilantes, la forma en que se sostuvo, todos gritaban operativo de inteligencia. Pero lo que llamó su atención fue el pequeño detalle que confirmó sus sospechas. Un pin de amapola rojo en su solapa, el símbolo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Spetsnaz. Valentina, dijo en ruso, su voz gentil. ¿O prefieres Elena ahora? Su mano se movió instintivamente hacia donde estaría un arma. Luego se detuvo. Si la hubieran encontrado, si hubieran venido por ella aquí, entonces correr no tenía sentido. ¿Quién te envió? Preguntó en inglés, negándose a reconocer el saludo ruso. Nadie me envió, respondió, cambiando los idiomas. Viní por mi cuenta para entregar un mensaje. Él sacó un engranaje, lo colocó en un crat, y le dieron a los idiomas. Camino. En tinta roja. Observar las llamas consumió la última evidencia oficial de Valentina Klova. Cuando las cenizas se dispersaron en el viento, susurró las palabras que se quedarían con aquellos que conocían su historia para siempre. A veces la mayor fuerza del lobo es elegir no cazar.